¿En qué nos quedamos el día de ayer? En lo que esperamos que el compañero se integre para que después me pueda ir a mis diapositivas y las pongamos en grande. Ahí está. Derek, ¿verdad? Sí, es Derek. Derek, ¿cuál es su apellido? Hernández Garrido, maestra. Es que ya lo había enviado como 3 veces, pero no me decía nada. Pero yo digo que era mi internet, Ah, ok. porque había un tachecito en Ahí mi está. internet. Pues entonces sí, seguramente. Ahí está. Ahí está. Los escucho. ¿En qué nos quedamos? ¿En qué nos quedamos ayer? Recuérdenme, por favor. Bueno, en la clase del día de ayer vimos lo que sería el tema de conceptos básicos. Vimos lo que era el Ajá. aprendizaje, vimos lo que fue el racionalismo, el empirismo. También aquí vimos lo que era la evaluación y los tipos, y algunos tipos de evaluación, que sería observación directa, exámenes escritos, exámenes orales y autoreportes. Y de cada uno vimos las cosas que no funcionan en ellos y las cosas que sí funcionan. Así es, gracias, Marianita. Entonces, revisamos algunos conceptos básicos, sobre todo que es aprendizaje, y nos fuimos con la idea de que el aprendizaje es inferido, el aprendizaje no lo podemos palpar, pero sabemos que hay aprendizaje. Uno, cuando la conducta cambia, cuando esa conducta es perdurable a lo largo del tiempo y lo podemos observar, medir, cuantificar a través de sus productos. Y vimos en específico 4 productos. Mariana nos dice que examen escrito, examen oral, observación directa y autorreportes. Hablando específicamente de los principales elementos que se utilizan en el ámbito educativo. Lo cierto es, jóvenes, chicos, que el aprendizaje no nada más lo ubicamos en el ámbito educativo. El aprendizaje se da en todas las áreas en donde el sujeto, la persona, tiene contacto con el contexto. Puede ser el cine, puede ser un deporte, un concierto, una simple plática, en todas las áreas en donde el sujeto está en contacto, está inmerso en el entorno, en el ambiente, hay aprendizaje. Pero el día de ayer solamente revisamos el aprendizaje que se da en el ámbito educativo y en específico hablamos de los elementos que dan evidencia de que hay aprendizaje y hablamos de algunas fallas que pudieran presentar estos elementos. Hasta ahí nos quedamos y concluimos en que hablando de una evaluación completa en el ámbito educativo, tendríamos que tomar en cuenta estos 4 elementos para poder dar así algo más certero. Es decir, un examen no me va a ayudar a medir al 100% los conocimientos o el aprendizaje, porque el examen escrito presenta algunas fallas. El examen oral también, la observación directa, porque hay algo que interfiere para medir yo al 100%, tener la certeza de que hay aprendizaje. Entonces, en grupo concluimos que estos 4 momentos son indispensables para saber si hay o no hay aprendizaje en los alumnos. Hasta ahí nos quedamos, ¿cierto? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, hasta ahí nos quedamos y en eso concluimos el día de ayer. Entonces, hoy les voy a presentar las diapositivas y vamos a seguir revisando el contenido. Voy a apagar mi cámara para que pueda aprender yo y les pueda presentar la pantalla completa, la puedan visualizar y no haya distracción. Ahí está. El día de ayer, entonces, revisamos los productos, ¿no? Los productos que dan vivencia de que el aprendizaje está ahí. Pero también, o sea, vale la pena mencionar que hay otro tipo de productos que dan créditos de que hay aprendizaje. Digo, el día de ayer revisamos el aprendizaje
en específico en una área, pero vale la pena también señalar que otros elementos que nos dan crédito de que hay aprendizajes, por ejemplo, que el sujeto aprende a caminar, que el sujeto aprende a hablar, que el sujeto aprende bicicleta, que el sujeto aprende a manipular un celular, la televisión. ¿Qué más? ¿Qué más nos da evidencia de que hay aprendizaje? Ya no hablando en el ámbito educativo, ¿en qué otros elementos conductuales nos damos cuenta que hay aprendizaje? Fíjense, acá en mi casa hay un bebé de 1 año y medio y yo puedo percatarme de que está el aprendizaje porque puede poner un video en el celular. Sabe cómo se enciende un celular. Vaya, no cómo se enciende, sabe qué botón apretar para que la pantalla encienda. ¿Sale? Caminar, hablar, comer. ¿Qué otras cosas más se les ocurren que son evidencia clara de que hay aprendizaje en el ser humano? ¿Qué más? Ya saliéndonos del ámbito educativo. En el campo laboral. En el campo laboral, por ejemplo, Experiencias vividas. no sé, se me ocurre que subas una montaña o qué tipo de experiencias vividas. ¿Nadar? En el deporte, ¿no? Cualquier El deporte. Cualquier deporte. Tienes que aprender qué. A cómo dominar, o sea, depende, ¿no? Cómo dominar el balón, ¿no? Que hay diferentes tipos de balón. Uno es para fútbol, otro es para básquetbol, otro es para voleibol, ¿no? Hablando de un deporte también, tienes que aprender que hay diferentes tipos de nado, ¿no? La respiración, un deporte. ¿Qué más? También al cocinado, ¿no? Al cocinar, tienes que aprender los pasos, qué ingredientes, qué sabor va a potenciar, ¿verdad? Ese platillo. ¿Qué más? ¿Dónde más hay aprendizaje? Por ejemplo, en algún juego También como como el en ajedrez. El ajedrez, algún juego, así es. Hay aprendizaje de movimientos, de cuál es la función de cada pieza. Así es. ¿Qué más? El aprender a manejar. Aprender a manejar, ¿no? Y hay dos tipos, automático y estándar, y ahí tiene sus particularidades cada uno. Así es. Aprendes un montón de cosas. O sea, parece algo básico, pero aprendes un montón de cosas. Lateralidad, espacios, tiempo, velocidad. Lo haces una extensión de ti ese carro y dices, ahí sí quepo para estacionarme. No, ahí no, me va a faltar espacio. Eso es aprendizaje. ¿Qué más? También como el ir adquiriendo esa autonomía que se nos va enseñando desde chicos para hacernos más independientes en la vida cotidiana, ¿no? El ya no Claro. estar dependiendo tanto de un adulto. Supongamos los niños pues poco a poco se van desarrollando con lo que han aprendido para irse volviéndose más autoindependientes. Así es. Partimos desde algo básico, ¿no? El alimento, la necesidad de esos nutrientes. El niño necesita primero, hablando de algo temprano, en el vientre necesita de esos nutrientes por medio de la madre. Después el niño nace y necesita que alguien le provea esta necesidad básica. Y en medida que el niño va creciendo, va aprendiendo algo, ¿sale? Cómo sujetar el cubierto, con qué mano, cuál es el plato, cuál es el vaso, qué contiene el vaso, qué contiene el plato, cuál es la función del tenedor, de la cuchara, del cuchillo. Algo está aprendiendo, así es. Y en medida que algo está aprendiendo, se va haciendo autosuficiente. Entonces, se dan cuenta cómo en hablar de aprendizaje, uno es hablar de un montón de definiciones válidas y dos, hablar de aprendizaje no es encasillarnos en una sola área. Aprendizaje está en donde se encuentre parado el ser humano. Eso es aprendizaje. Tomar algo del exterior, apropiarlo, para luego entonces poderlo poner en práctica.
ante determinada situación escolar, personal. ¿Qué dicen por ahí? Ya aprendí, ¿verdad? Ya aprendí que no debo de estar en relaciones inestables emocionales. Hay algo que se aprende, hay algo que se adquiere de la interacción sujeto-ambiente, ¿sí o no? Y en todos lados, en todos los escenarios en donde se encuentre parado un sujeto, una persona, habrá aprendizaje. Porque vale la pena decir que una de las facultades del ser humano es justamente el raciocinio, el aprendizaje, la inteligencia, algo que diferencia al ser humano del animal. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí, maestra. Bueno, pues entonces ya que dijimos esto como introducción, aquí está la pregunta. ¿Cómo ocurre el aprendizaje? Esta es una pregunta que no es actual, ¿eh? O sea, es una pregunta que viene desde las dos posturas filosóficas que revisamos ayer. Empirismo y racionalismo. ¿Se dan cuenta? Estas dos escuelas, estas dos posturas filosóficas, se preguntaban ¿de dónde proviene el aprendizaje? Y ellos, cada una de estas escuelas, responde. Una va a responder, el aprendizaje se deriva de la razón, primero de la mente y luego del ambiente, y el otro va a decir, el aprendizaje proviene de la experiencia. Es decir, esta pregunta que yo aquí planteo es una pregunta ya bastante vieja. Es una pregunta que se planteó hace un montón de tiempo. Lo que la va diferenciando y la sutileza que vamos a revisar el día de hoy es que después de estas dos escuelas filosóficas que se preguntan del origen de las cosas, en específico del conocimiento, acá surgen otros dos grupos de pensadores que lo mismo, se cuestionan esto, ¿de dónde viene el aprendizaje? ¿De dónde deviene el aprendizaje? ¿De dónde ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Cuándo ocurre? Y entonces les planteo aquí. Después de esas dos escuelas surgen otras dos clasificaciones, dos escuelas, obviamente primero una que otra acá, y primero surge la teoría conductual, ¿sale? Con un grupo de pensadores, los cuales van a decir que el aprendizaje se va a dar en medida de que el ambiente sea reforzado y digamos que cobije al sujeto. El ambiente para ellos es el determinante para que en el sujeto se devenga un aprendizaje. Todo lo que esté en el ambiente, estímulos, refuerzos, todo lo que está en el ambiente va a impactar en el sujeto y cuando impacte en el sujeto va a aparecer aprendizaje. Y de esta manera, el aprendizaje para la escuela conductual se puede controlar, se puede predecir y se puede originar. Más adelante vamos a revisar a estos pensadores, a estos teóricos. Y yo les decía ayer, después de estas dos escuelas aparece que esta pregunta se la hace la psicología, aparece Wundt, hace su primer laboratorio y empieza a experimentar. Y después de Wundt, en el siglo XIX, aparecen estas dos escuelas. Primero aparece la escuela conductual y con ella surgen varios teóricos psicólogos y experimentales, pero dentro de la psicología. Y ellos apuestan a que es justamente el ambiente
el que tiene recursos, materiales, estímulos, que cuando el sujeto tiene contacto con ellos, accede al aprendizaje. Y entonces seguramente ustedes han escuchado a estos teóricos. Tenemos a Watson, tenemos a Pavlov, tenemos a Skinner, tenemos a Bandura, tenemos a Turnick, y todos ellos hablan del aprendizaje, pero el aprendizaje anclado a los estímulos ambientales. Y ellos atribuyen a que si ellos pueden controlar el estímulo ambiental, podrán controlar, predecir y manipular el aprendizaje de un sujeto. Ellos empiezan trabajando con animales, o sea, ellos en su mayoría, no es el caso de Bandura porque él trabaja con ya personas, pero sí es el caso de Turnick, de Pavlov, de Skinner y de Watson. Watson también tiene ahí un experimento con el pequeño Albert. Y ellos dicen que ellos controlando los estímulos, ellos decían, si yo le doy alimento a una paloma, si yo le doy alimento a un perro, si yo le doy alimento a una rata, yo estoy controlando un estímulo ambiental y ese sujeto experimental, ese objeto experimental que es el animal, va a aprender algo, pero va a aprender algo porque yo lo estoy controlando a través de un estímulo ambiental. Yo puedo predecir y puedo modificar la conducta y solamente así ellos piensan al aprendizaje, el aprendizaje anclado a lo ambiental, a estímulos que ellos podían controlar. Después de esto, o sea, esto tiene un gran auge, ya yo les platicaré en específico los experimentos de cada uno de estos pensadores, pero después de esto surge el cuestionamiento de ¿será cierto que es a través del control ambiental o será que también el sujeto, el ser humano, es un agente activo en su propio aprendizaje? Porque, ojo, para la escuela conductual decían, el aprendizaje ocurre porque yo lo controlo, entonces el sujeto que aprende es un sujeto pasivo, porque yo soy el que controlo. Entonces tú que aprendes eres un sujeto pasivo, porque yo controlo, ¿sale? Después se pone en cuestionamiento esto y se vuelve a replantear la pregunta, ¿cómo ocurre el aprendizaje? Y surge una segunda escuela llamada escuela cognoscitiva o cognitiva. Y esta segunda escuela plantea que el conocimiento, el aprendizaje se va a dar en medida de que el sujeto es un agente activo en su propio proceso de aprendizaje. Fíjense ahí, la postura del ser humano cambia. Acá en lo conductual, la postura es pasiva, porque otro controla mi aprendizaje, otro y el ambiente. Y acá la postura cambia tiempo después con esta nueva escuela, y acá la postura cambia y dicen, no, el sujeto no precisamente es pasivo, porque el sujeto está haciendo algo. O sea, no es que aprenda nada más porque sí la conducta, no es que aprenda el caminito para llegar a la comida, no. El sujeto algo razonó, algo hizo como un proceso mental y por eso llega a esa deducción o llega a realizar esa conducta. Entonces ellos dicen, algo pasa a nivel interno en el sujeto que lo encarrila a que haya aprendizaje en él. Y entonces los teóricos que hablan de esto van a decir, eso que pasa en el sujeto a nivel interno y que lo hace activo en su proceso de aprendizaje se llama cognición. ¿Sale? Es decir, la información que reciben del ambiente, ellos no niegan el papel importante del ambiente y de los estímulos del ambiente. Ellos no lo niegan. Pero dicen, eso que está en el ambiente, el sujeto lo codifica, lo almacena. Y una vez que lo almacena, cuando se enfrenta a una problemática similar,
recupera ese conocimiento que almacenó y lo recupera y lo puede utilizar para poner en práctica. Por eso el sujeto es activo. Y esto fue sumamente importante porque aquí todo revoluciona y la manera de ver al sujeto en su proceso de aprendizaje cambia totalmente porque acá ya es dinámico en el sentido de el proceso interno, de cómo se recupera, de cómo se codifica la información, ya tiene relación con la importancia del ambiente. Y acá los pensadores que surgen es Piaget, Vygotsky, ¿sale? Y ellos le atribuyen gran importancia a los procesos internos, sobre todo Piaget, y Vygotsky va a decir, ok, hay algo interno, hay un papel activo, y también el contexto va a ser determinante, el contexto y la relación va a ser determinante para que el sujeto aprenda. Entonces necesita de los dos. Ojo, ellos, repito, no niegan la importancia del ambiente, nada más le aumentan la importancia interna de cómo nosotros recibimos esa información. Y acá ya empiezan a hacerse a la par algunos otros estudios de bajo qué condiciones aprendemos. Porque si ellos están hablando de procesos internos, de almacenamiento de información, de recuperación de información, nos están hablando de qué es lo que pasa con la retención de la información, qué es lo que pasa con la memoria, qué es lo que pasa con la atención, con la sensación, con la percepción. Ellos ya reconocen estas facultades humanas. ¿Sale? Ahí está. Esta pregunta nunca ha desaparecido. La pregunta, ¿cómo ocurre el aprendizaje? ¿Se han modificado las escuelas? Claro que sí, porque surgen nuevas escuelas que se replantean esta pregunta. Pero ahí ya vamos al menos cuatro escuelas que se han preguntado esto. ¿Sale? Y como ya se reconoce que el sujeto tiene un papel activo en su aprendizaje, se reconoce también la función de la memoria. Y acá dice, las teorías del procesamiento de la información equiparan el aprendizaje con la codificación. Es decir, empiezan a pensar a la memoria como un proceso similar al que ocurre con las computadoras. Las computadoras almacenan infinidad de programas, archivos, almacenan un montón de cosas, ¿no? Y entonces algo así le empiezan a equiparar con lo que pasa con la memoria humana. Y van a decir, la memoria humana es como un procesador, al igual que la computadora, que mantiene información resguardada, que la codifica y que cuando se busque con palabras claves va a traer todos los archivos que ya estuvo almacenando en diferentes partes, pensándolo metafóricamente como en esas carpetitas que nosotros tenemos en nuestros ordenadores, ¿no? Nuestras computadoras. Entonces algo así se empieza a pensar a la memoria del ser humano, un almacenamiento organizado y significativo. ¿Por qué? ¿Por qué significativo? Porque la memoria no guarda toda la información que es recibida, guarda única y exclusivamente la información que le resulta significativa. Y de aquí aparece la memoria de corto y largo plazo. ¿Sale? La memoria es fundamental para aprender, es decir, aquello que aparece en la memoria como registro de información es aquello que se ha aprendido. ¿Sale? La memoria, el sujeto y la calidad de la información que se va almacenando
va a ser lo que nosotros podamos recuperar en otro momento de nuestra vida. Cuando nosotros decimos, esto ya lo he vivido, esto ya lo he pasado y yo lo resolví de esta manera, ahí hay un aprendizaje que resultó significativo y que por eso quedó guardado en tu memoria. Habrá cosas que sí las hayamos aprendido, pero como no resultaron significativas, quedan en el olvido, no quedan registradas en la memoria, no fueron aprendidas, solamente fueron repetidas. Vamos a poner un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de cuándo es el cumpleaños de una persona significativa para ustedes? Mamá, papá, hermanos, novia, novio. ¿Ustedes lo recuerdan? Sí, Claro, lo recuerdas porque eso es significativo para ti. Pero ¿ustedes recuerdan cuál es el cumpleaños del sujeto que se sentaba al lado de mí en la primaria? No tenía amigos, No fueron significativos. Ojo, dije el sujeto que se sienta al lado de mí, no si era amigo. pero nadie me hablaba. Bueno, entonces es información que no es relevante para ti, pues no la vas a recordar, ¿sabes? O ustedes se acuerdan, por ejemplo, si ayer que iban por la calle recuerdan el teléfono de determinado anuncio. No lo recuerdan. No lo recuerdan porque resulta que esa información no es significativa para ustedes, por eso no guarda un lugar dentro de la memoria, por eso no fue aprendida. ¿Sale? La información que sí es significativa se va y se guarda en varias carpetas, en varios archivos de nuestra memoria, y esa información la podemos recuperar en momentos clave, cuando nuestras estructuras mentales son apropiadas y vamos recuperando esa información. Cuando decimos esto ya lo viví, esto ya me pasó, yo lo resolví así, yo recuerdo este olor, yo recuerdo este número, ¿sale? Van recordando esa información que fue significativa y la van sacando de esos archivos. Entonces sabemos ahí que hay registro de aprendizaje. Hace ratito poníamos el ejemplo de hay aprendizaje cuando un niño está andando en bicicleta, está poniendo en práctica los consejos que le dio su papá, su mamá, alguien para andar en bicicleta. Después ese sujeto crece, adulto, ¿y qué creen? Se pone en contacto de nuevo con una bicicleta porque ya tiene un hijo. Y entonces ese sujeto empieza a recordar el cómo él accedió a ese aprendizaje. Él decía, yo sabía andar en bicicleta, voy a ver si lo recuerdo. Y empieza a ser como una remembranza, es decir, la cabeza, la memoria, las conexiones, la estructura encefálica empieza a hacer su trabajo para recuperar esa información y poderla poner en práctica ahora con alguien, o él mismo, con su hijo, no sé. ¿Sale? Así es como sabemos que hay aprendizaje. Hay aprendizaje porque hay información guardada en la memoria. Y esa información se ocupa en otro momento de la vida. Maestra, Sí, una pregunta, por ejemplo, porque hay veces que a lo mejor ves una información o algo que te están enseñando muchas veces y lo repasas varias veces o así y se te queda, ¿no? Pero a lo mejor ya cuando lo vas a utilizar, ya como que por más que lo quieres recordar, ¿no? Y porque luego hay cosas que con una vez que las llegues a ver o así, o apenas escuchas de eso, se te queda y ahí lo traes en la cabeza todo el tiempo. ¿Por qué pasa eso? porque fíjate, compañera, que la memoria, o sea, la memoria tiene sus complicaciones. Es bastante complicada la memoria, ¿eh? No es tan fácil como guardar información y por ejemplo, ¿no? Yo digo,
híjole, salí de fiesta y conocí a ese chico que está bastante atractivo y le pedí el número y me lo dijo y yo lo estuve repitiendo, repitiendo. ¿Y qué creen? Que cuando llego a mi casa ya no lo recuerdo, ¿no? Entonces la memoria tiene fases, tiene momentos y tiene su complejidad. Entonces resulta que hay información que yo les decía hace un momento, hay información que hay dos tipos de memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Hay información que solo se queda en la memoria a corto plazo. Por eso es que tú la puedes decir en el momento, por eso si el chico me dice, mi teléfono es 58, 55, 54, y yo lo repito en ese momento, 58, 55, 54, no se me va a olvidar. Esa es mi memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo, o sea, es un tiempo determinado, pero si yo lo dejo de repetir, como no fue significativo, como no va acompañado de algo significativo para mí, solo se queda en la memoria a corto plazo y se olvida. Pero si esa información va acompañada de algo significativo, pasa a mi memoria de largo plazo. Es como un filtro, porque, ojo, yo al inicio de esto les decía, la memoria la equiparan como a la actividad que lleva a cabo una computadora, que almacena cosas. Pero resulta que una computadora tiene un límite, tiene una capacidad. Lo mismo pasa con la memoria tiene capacidad. Entonces, no toda la información que nosotros queremos va a ser almacenada, solamente va a pasar a la memoria a largo plazo la que resulta significativa para nosotros. Porque si no, imagínense, la memoria estaría llena de un montón de información irrelevante que no me va a servir para otro momento de la vida. O sea, el teléfono de ese chico a mí no me va a servir para cuando yo tengo un accidente y tenga que hablar a la ambulancia. Entonces, solamente a la memoria de largo plazo pasa la información que resulta significativa. En la de corto plazo, digamos que es el filtro, y si no resulta significativa, bueno, se olvida. Entonces, por eso pasa, compañera. Tú repites algo, parece ser o te da la impresión de que ya quedó fijado, pero como no va acompañado de algo significativo, no pasa a la memoria de largo plazo, porque la memoria de largo plazo tiene una capacidad. ¿Sí? Ok, y por ejemplo, aquí dos ejemplos. Por ejemplo, mi abuelita, ella tiene demencia senil y por ejemplo, ella pues ya no recuerda muchas cosas, ¿no? Y por ejemplo, ella, tú le preguntas cosas de años para acá y pues ya no recuerda nada, pero ella siempre te habla o nos dicen que ella se quedó en la edad de 10 años, entonces ella te habla de todo lo que hizo a los 10 años y ella se comporta incluso como una niña de 10 años. Eso pasa igual por lo mismo de la memoria y eso. Sí, 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 sí. Así como la memoria, o sea, me parece, chicos, que este es un tema bastante interesante que esperando que la siguiente semana lo podamos retomar y yo les pueda hablar de las fases de la memoria, de qué complejidad pasa a corto y a largo plazo y de qué complicaciones pueden aparecer como fallos de la memoria. Y aquí les pongo un fallo de la memoria que se llama el olvido. El olvido es la incapacidad de recuperar la información de la memoria, aunque la información esté ahí guardada, digamos que es como un fallo, que es como un corto, que no permite que esa información viaje y la podamos recuperar. Entonces aparece la pérdida de la memoria o de elementos clave a los que no podemos acceder, pero que están en la memoria. El olvido es parte fundamental de la memoria, porque a lo mejor, o sea, sí tenemos almacenado algo y lo olvidamos, pero hacemos un esfuerzo importante y decimos, ay, es que te iba a decir algo, y no lo recuerdas, te vas a tu casa y al otro dices, ya me acordé que le iba a decir. Hiciste un esfuerzo para recordar y el olvido es parte de la memoria. ¿Qué es lo que pasa acá? Y para contestar tu pregunta, compañera, aparecen fallos en la memoria que se dan en una etapa de la vida. Las personas adultas, sí hay una prevalencia mayor en hombres de padecer demencias seniles. Ajá, cualquier tipo de demencia senil, ¿eh? Les digo, está como un fallo de la memoria
y se da sobre todo en la etapa de la vejez. Hay más prevalencia en hombres que en mujeres, aunque sí lo podemos encontrar en mujeres. Este fallo de la memoria, pues bueno, es, digamos que este olvido, o sea, a ti se te puede olvidar cómo se llama tal canción, se te puede olvidar lo que comiste ayer, se te puede olvidar, incluso este año por estrés se te puede olvidar el cumpleaños de tu pareja, ¿no? Pero vaya, es un olvido que pasa como de manera inmediata, no es tan preocupante. Pero ¿qué es lo que pasa en las demencias seniles? Aparece un fallo en la memoria y digamos que este olvido, que lo planteamos como algo normal de la memoria, se da a manera potencial, muy exacerbado, y aparecen este tipo de enfermedades. Entonces acá la memoria, digamos que presenta un daño, una atrofia, no sé qué palabra utilizar adecuada, y pudiera ser que dependiendo de la demencia senil, del Alzheimer, dependiendo también en qué fase esté, empiezan a olvidarse este tipo de cosas. Ahora también hay memoria anterógrada y retrógrada. Un tipo de memoria, a ti se te olvida todo lo que pasaste en tu infancia, niñez, adolescencia, y recuerdas del momento de hoy en adelante. Y hay personas que pasa todo lo contrario. Se les olvida comer, se les olvida que iban por la cocina, pero recuerdan total y perfectamente su infancia. Entonces eso se debe a un olvido exacerbado y se debe a la clasificación de memoria o retrógrada o anterógrada. Ya me dirás tú cuál es la que tiene tu familiar. Ah, ok. Muchas gracias. De Y por nada. ejemplo, perdón porque esté de preguntona. No, Mi otro ejemplo, era, supongamos que con un menor que a lo mejor vivió un evento traumático o violento, como y muy feo, ellos tienen como esa habilidad o por lo que vivió de poder como bloquear eso, y por más que tú lo preguntes o lo estés llevando como a terapias, no pueda sacar nada o no pueda recordarlo porque lo bloqueó de cierta manera. así es, se reprime. La palabra correcta es represión. Sí, eso pasa. Eso pasa, y no nada más, o sea, no nada más con eventos, sí con eventos traumáticos, pero no como eh, nada más hablando de golpes o una violación o demás. Sí, como una característica propia de la memoria, también una característica que se le atribuye a fines psicológicos, y seguramente, y eso pasa cuando hay un nivel o una cantidad importante de estrés en el sujeto. Cuando el sujeto se somete a cantidades exacerbadas de estrés, aparecen estas condiciones de la memoria. Y seguramente alguno de ustedes acá ha vivido un evento traumático, porque nos ha pasado a todos. Un choque, una pérdida de un familiar, un asalto, ¿sale? Que hayan vivenciado un secuestro, no lo sé, cantidades extremas de estrés. Y, por ejemplo, en un choque, como el estrés está exacerbado, la información tiende a olvidarse. Entonces sí platicas tú cómo fue el choque, pero no recuerdas de manera consecutiva cómo es que se dieron los hechos, porque se empiezan a fragmentar y se empiezan, digamos, a pasar por el olvido, pero por esta cantidad extrema de estrés. Cuando vivencias un asalto, es tan estresante para algunas personas que dicen, es que yo iba por aquí, pero ya no recuerdo de dónde, ni cómo, ni cuántos llegaron. Entonces empiezan a olvidar ciertos fragmentos de la vivencia, pero por estas causas de estrés. Lo mismo pasa con el ejemplo que tú nos planteas, aquel niño que va a terapia, pero, o sea, lo saca tanto de esa zona estable emocional, que aparece una condición de la memoria de esta índole que se reprime, no se sustraen, se suprime y se sustrae, no, porque no desaparece, queda ahí en la memoria, pero digamos que queda obturado, queda como taponeado, como pegoteado, pero es una condición de la memoria. Pero eso tarde o temprano lo va a sacar en alguna etapa de su vida.
En algún momento, puede que sí, puede que no, no lo sabemos, depende del sujeto. Ah, ok, muchas gracias, maestra. De nada. Profesora, y Sí, cuando no lo puede llegar a expresar, ¿qué pasa? mira, depende de la corriente psicológica, o sea, porque estamos hablando de una condición psicológica, ¿cierto? La pregunta puntual que hacen, depende de la corriente que intente dar explicación a esto. Les voy a platicar, o sea, de la propia experiencia, porque es de lo que yo puedo tomar recursos. Desde mi formación, yo tengo una formación psicoterapia psicoanalítica y bajo esa formación dice que nada, o sea, nada pasa desapercibido, nada se olvida, todo queda ahí, digamos, en la esquina más oscura de nuestra memoria, de nuestra mente, de nuestra psique, de nuestro inconsciente, todo queda ahí en esa esquinita más oscura, pero que no desaparece. Y en algún momento algo lo puede hacer detonar y sale, pero posiblemente no. O sea, posiblemente toda la vida quede ahí resguardado. El sujeto sabe que está ahí, que no lo quiere apalabrar, pero sabe que está ahí. Y en algunos casos puede que algo lo detone y que salga aunque él no lo quiera. No sabemos qué es lo que lo detone, no sabemos en qué momento, pero ahí está y está expuesto a ser detonado por algo. Hablando precisamente de estos eventos traumáticos de un asalto, un choque, un secuestro, que, o sea, que dan evidencia de que la memoria se puede ir obturando y que no salga eso. ¿Sí? Sí, maestra. Sí, gracias. De nada. Bueno, pues vamos bien hasta acá. Ahí está la función de la memoria dentro del aprendizaje. ¿Sale? Seguramente ustedes saben, perdón, seguramente ustedes recuerdan de alguna canción infantil que fue muy significativa para ustedes. Seguramente ustedes tienen muy presente el olor de un perfume de determinada persona. Recuerdan el nombre de su amigo de la primaria que fue significativo para ustedes. No sé, recuerdan el color de su primera mochila de carrito que fue padrísima para ustedes, o recuerdan el color de su lonchera, no sé, o sea, cada quien va almacenando aquello que le es significativo, y en medio de que sea significativo y que esté en la memoria, pues bueno, estaremos hablando de algo aprendido. ¿Sale? Vamos a revisar todas estas escuelas, ¿eh? Ahí está. El papel de la memoria, entonces, es importante para el proceso de aprendizaje. Por supuesto que sí. La memoria es un elemento indispensable dentro del aprendizaje. Dicen por ahí, aquello que bien se aprende jamás se olvida. ¿Sí o no? Sí, maestra. Sí, maestra. Ahora, la motivación. ¿Cuál es el papel de la motivación dentro del aprendizaje? La motivación puede afectar las fases o todas las fases del aprendizaje y del desempeño. ¿Sale? Una persona puede estar motivada y no aprender, o bien puede aprender sin estar motivada para hacerlo. Sea cual sea el momento, sea cual sea la condición, la motivación se encuentra presente. Las teorías cognitivas destacan, que la motivación ayuda a dirigir la atención e influye
en la forma en que se procesa la información. Aquel niño que se encuentra motivado porque va a recibir, no sé, va a recibir un premio desde lo conductual, va a recibir una estrellita, va a estar en el cuadro de honor, va a recibir diploma, va a recibir un reconocimiento por parte de sus padres, se encontrará motivado. Aquel niño que se encuentra motivado porque va, no sé, porque va a trabajar con texturas, está aprendiendo algo. Rugoso, suave, liso. Se encuentra motivado no por un reconocimiento concreto, sino se encuentra motivado por algo nuevo que está por descubrir. Pero siempre la motivación estará presente dentro del aprendizaje. Aunque el reforzamiento motiva a los estudiantes, sus efectos sobre la conducta no son automáticos, sino dependen de la forma en que los estudiantes lo interpreten. A lo mejor y mi motivación es que mis papás me feliciten porque saqué buenas calificaciones, pero a lo mejor y para un niño, para otro niño, la motivación no es que los papás lo feliciten y lo reconozcan, es que le compren un videojuego. Esto va a depender de cómo lo interprete cada sujeto, de lo que signifique para cada sujeto la motivación. Pero la motivación también juega un papel indispensable dentro del aprendizaje. Es decir, aquel sujeto que se encuentra motivado accede de una manera más fácil al aprendizaje. Aquel sujeto que no se encuentra tan motivado, bueno, va a acceder al aprendizaje, pero la cuestión es ¿a qué tipo de aprendizaje? Porque hay tipos de aprendizaje que los vamos a ver más adelante. Miren, acá les pongo los tipos de aprendizaje. A lo mejor y el sujeto que se encuentra desmotivado va a acceder a un aprendizaje, pero un aprendizaje por repetición. ¿Sale? Va a decirte, ay, sí, maestra, te digo las capitales y ya déjame ir. Porque qué hueva estar aquí en la escuela. Ay, sí, te digo en qué año fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero ya, déjame ir, ¿no? Ya pásame de año. Es un aprendizaje por repetición. Entonces sí accede al aprendizaje, pero les decía yo, la cuestión es qué tipo de aprendizaje. O aquel niño que se encuentra sumamente motivado y dice, sí, mañana me toca trabajar en laboratorio, con los tubos de ensayo. Ese será un aprendizaje por descubrimiento o un aprendizaje significativo. Por lo tanto, un aprendizaje que perdure por más tiempo, a diferencia del de repetición. Porque ese niño que no se encontraba motivado y que te dijo las capitales para que ya lo dejaras libre y lo pasaras de año, más adelante cuando requiera esta información, no la va a recordar, porque es lo que preguntaba la compañera. Se queda en la memoria de corto plazo. Entonces la motivación también ahí funge un papel importantísimo, pues para determinar qué tipo de aprendizaje hay. Es decir, motivación igual a aprendizaje, pero no cualquier tipo de aprendizaje. ¿Cierto o no? Dice acá, en el aprendizaje intervienen todas las facultades humanas, la sensación, la percepción, la atención, la memoria, la conciencia, la inteligencia, la voluntad, la imaginación. Todas estas participan en este proceso que es fundamental del ser humano. Por eso, esta escuela conductual hoy día se ocupa, pero no en su totalidad, porque acá
ve al sujeto como un agente pasivo. Es un agente pasivo, ni piensa, ni memoriza, ni utiliza la inteligencia, ni tiene voluntad, ni tiene imaginación. Entonces, esta escuela hoy día, o sea, es importante, muy, muy importante, porque nos permite contrastar dos puntos de vista. Hoy día la escuela conductual se utiliza de manera parcial para ciertos beneficios, ¿sale? Pero ya no se utiliza en su totalidad. En un tiempo, en algún momento, sí se utilizaba en su totalidad. Hoy día ya nada más se utiliza pues el lado que resulta bueno, que resulta factible para la educación. Todo aprendizaje conduce a una modificación en el organismo que aprende. ¿Qué se modifica? Se modifica la percepción, se modifica la atención, se modifica la memoria, se modifica la motivación, la inteligencia, la capacidad de resolución de problemas. Todo esto se modifica cuando el sujeto accede al aprendizaje. Estos cambios pueden consistir en manifestaciones como adquirir un nuevo comportamiento. Sé que tú aprendiste porque tu comportamiento es diferente, porque resuelves de manera diferente, porque dejas de demostrar un comportamiento que antes tenías y que ahora ya no lo tienes. Porque se modifica la manera en cómo te presentas a través de lo conductual y se pone en contraste con anterioridad lo que hacías. Sabemos que hay aprendizaje porque el niño ya no se cae de la bicicleta. Sabemos que hay aprendizaje porque el niño requiere que le quites las llantitas. Sabemos que hay aprendizaje porque el niño no llega con la bicicleta chocada. Sabemos que hay aprendizaje porque la conducta se ha modificado, porque hay un antes y un después y estos dos se comparan. Sabemos entonces que hay aprendizaje. Casi todos los aprendizajes conducen a cambios conductuales y tangibles, que es lo que revisábamos el día de ayer. Cambios conductuales y tangibles. Y pueden servir para comprobar la culminación del proceso. El aprendizaje no solamente ocurre en situaciones escolares. El aprendizaje no solamente ocurre en situaciones escolares, sino en cada momento en que interactuamos con nuestro ambiente. Ahorita están aprendiendo, pero el ratito que, no sé, que les toque hacer algún platillo, estarán aprendiendo. Pero el ratito que vean un programa de televisión, que jueguen un videojuego, que platiquen con una amiga, estarán aprendiendo porque estás interactuando con el ambiente, con aquello que está en el ambiente. Dice acá, el aprendizaje es el proceso por el cual alguien, por su propia actividad o práctica, llega a modificar la conducta. Es decir, acá no se necesita precisamente de un maestro, de un guía. Tú solito, con tu propia actividad, con tu propia práctica, puedes llegar a modificar tu conducta. Y les pido acá un ejemplo para participación. Un ejemplo y por qué creen que esto sería un tipo de aprendizaje. Sí, alguno de ustedes ponga un ejemplo. En este tipo de aprendizaje no se necesita ni un guía ni un maestro. Tú solito lo puedes aprender, tú solito lo puedes llevar a cabo y se va a evidenciar en tu conducta. A ver, adelante. No lo escuché, compañero. Se cortó su voz. Ahí está bien.
Ok, ahí, en esas dos cosas, ¿qué fue lo que aprendió? Ok, aprendió un hábito saludable, ¿no? Un hábito saludable y un hábito en cuanto al desempeño del rendimiento de tu día, ¿no? Algo se aprendió, ok, muy bien. Al final me recuerda su apellido para poner participación. Siguiente, dice, es el surgimiento de cualquier cambio relativamente permanente en la conducta como el resultado de la práctica o la experiencia. ¿Qué ejemplo pondrían? Ahí entraría lo que son como había dicho al principio, lo que son las decepciones amorosas, ¿no? Que pues ya aprendiendo eso también va a cambiar un poco y va a pensar mejor las cosas en cómo va a actuar con las personas y a lo mejor ya no les va a demostrar tanto hasta que la persona vea que sí está dando todo, ¿no? Ok, inteligencia emocional. ¿Nos habla usted de inteligencia emocional? Ajá. Ok, perfecto. Gracias, compañera. Siguiente. Al final me recuerda su apellido. Es el resultado de adquirir respuestas a partir de la práctica especial. ¿Quién nos pone un ejemplo? Maestra, yo Adelante. podría, bueno, yo lo asimilo que podría ser, por ejemplo, de aprender a utilizar las plataformas de ahorita que estamos tomando clases en línea, porque Ajá, a lo mejor nadie nos enseñó, pero pues nosotros tuvimos que acomodarnos y adaptarnos y nosotros aprender, ¿no? A utilizarlas. así es. A partir de la práctica especial. Es decir, tú ya sabías de los recursos tecnológicos, es más, ya dominabas WhatsApp, ya dominabas Facebook, ¿no? Ya sabías cómo utilizar tu correo, cómo recibir, cómo enviar, pero necesitaste de una práctica especial de Classroom, ¿no? De Meet, una práctica especial del propio WhatsApp, de cómo conducirte a través de WhatsApp, ¿no? Sí, sería muy buen ejemplo. ¿Ibas a decir algo más, compañera? No, maestra, ya, solamente igual mencionar las plataformas, pero sí, solo era eso. Sí, ok, sí, ese sería. Y ahí sabemos que hay aprendizaje. Fíjense, yo tenía el primer semestre, ven que ya llevamos 3 semestres con trabajando así. El primero fue mitad presencial y la mitad nos tuvimos que venir a contingencia. Ese primer semestre yo tenía una compañera, alumna, que le costaba un montón de trabajo y me hablaba desesperada y me decía, es que no sé cómo enviar la tarea en Classroom. Y me decía, es que ya la envié y me decía, revíseme. Yo, sí enviaste, pero solo enviaste un archivo en blanco, no adjuntaste nada. Y de verdad, pobrecita, cómo le sufrió un montón. Y le enviaba tutoriales y le sufrió un montón la compañera. Pero hasta que después me dijo, maestra, ya pude, ya supe cómo. Es decir, o sea, sí necesita de una guía, pero más bien es un trabajo experimental en donde ella a través de la práctica, a través de varios errores que ella tuvo de enviar un archivo en blanco, pudo enviarlo bien. Otro ejemplo de otra compañera que yo pedía o sea, trabajos y ella me decía, es que yo ya no los quiero hacer en la libreta, quiero aprender a hacerlos a computadora. Y un día me dice, maestra, estoy bien orgullosa de mí porque ya pude hacer un mapa mental a computadora y yo no lo sabía hacer a computadora, o sea, de una manera creativa, ¿no? Ahí están las respuestas a partir de la práctica especial. Y ahí evidencias que hay aprendizaje, porque el resultado está ahí. Ahí está, otro ejemplo. Es la actividad mental por medio de la cual el conocimiento y la habilidad, los hábitos, las actitudes e ideales son adquiridos, son retenidos y utilizados, originando una progresiva adaptación o modificación en la conducta. ¿Qué pondrían de ejemplo acá?
Bueno, en mi caso yo pondría al momento de hacer una exposición, porque aquí ya al momento tú recibiste la información de que qué es una exposición, cómo se arma, y al momento que tú lo vas utilizando puedes adquirir, vamos a decir, que te gusta usar marcadores de tal tipo y ya es un aprendizaje que a ti te gusta trabajar de esa forma. Y como vas avanzando al momento que sigues haciendo exposiciones, puedes ver de que, no, mejor la manera digital es más fácil y vas modificando esos aspectos, pero sigues teniendo el conocimiento inicial. Ajá, así es. Sí, sí, gracias, compañera. Hay una modificación. Sí, alguien más que nos ponga otro ejemplo en alguno de estos 4. Por ejemplo, en el último, yo pondría como ejemplo cuando trabajemos de psicopedagogos, porque dice que es cuando empleas lo que sabes y tus habilidades. Y por ejemplo, el conocimiento lo adquirimos aquí en las clases. Y en cuanto a las habilidades, son las que vamos a desarrollar en las prácticas que vayamos a realizar. Ajá. Y en el aspecto de la adaptación, pues como vamos a ser psicopedagogos, cada caso que vamos a llevar o que vamos a atender va a ser diferente. Entonces tenemos que adaptar lo que sabemos y lo que hacemos dependiendo de los problemas con los que nos vengan. Claro, y la modificación de tu conducta va a ser evidente, ¿no? O sea, ya no te vas a comportar como alumno, porque ya vas a tener otras responsabilidades, entonces tu conducta va a cambiar, tu lenguaje va a cambiar, tu manera de dirigirte con el otro va a cambiar. Sí, muy bien, compañeros. Entonces, hasta acá, o sea, me parece que son cosas, que van quedando bastante claras. Entonces, aquí les pongo una disculpa, estamos acá sin poder controlar justamente los estímulos ambientales y hoy está pasando el de los colchones. Formas de aprender. Los investigadores psicólogos, pues que se preocupan por este atributo humano que es el aprendizaje, deducen y han llegado a la conclusión a través de muchos años que nuestras posibilidades de aprender son variadas y muy interesantes, y con base a ellas es posible afirmar que una persona puede aprender cualquier cosa que nos dispongamos, la podemos aprender, porque no la aprendemos bajo una sola vía o bajo una sola línea. Accedemos al aprendizaje en una infinidad de formas impresionante. ¿Sale? Siempre y cuando contemos con el desarrollo medio de ciertas capacidades mentales y se tenga una estrategia correcta. Si existen las capacidades mentales desarrolladas y existe una estrategia correcta, podemos aprender cualquier cosa a través de las diferentes formas de aprendizaje. Y es cuestión solamente de arreglar las condiciones ambientales y lograr la motivación. Si tú tienes a un sujeto que tiene desarrolladas capacidades mentales y que tengas la estrategia correcta, solamente es cuestión de que tú fortalezcas, de que tú estimules el ambiente y que logres la motivación en ese sujeto para que él pueda acceder a cualquier contenido. Cualquier contenido puede ser aprendido. Les hablo acá de las principales maneras de aprender. Estas son de manera genérica, son las principales que vamos a reconocer, aunque hay más, hay más. Aprendizaje por repetición, aprendizaje por ensayo-error, como el de mi alumna. Al final del día, aprendizaje. Aprendizaje mediante condicionamiento clásico, estableciendo condiciones y reflejos. Imagínense que yo les diga en este momento, chicos, ¿cuántos de ustedes tienen hambre?
Por ahí más de uno va a decir yo. Y les digo, imagínense una hamburguesa con doble carne, con piña, con queso. Y van a empezar a salivar y se les va a antojar. Ahí hay un aprendizaje mediante un condicionamiento. Aprendizaje mediante un reforzador, reforzando ciertos comportamientos. ¿Ustedes por qué creen que están participando? Porque yo asignamos cierto valor a las participaciones y por eso se animan a participar, porque eso va a ser reforzado al final en la calificación. ¿Sale? Aprendizaje por repetición, ahí está doble. Aprendizaje por descubrimiento. Aquel niño en infancia temprana que está descubriendo todo y que va y que mete los deditos al apagador. Está aprendiendo algo por el descubrimiento. Ya se dio ahí unos toques. Aprendió que ahí no hay que poner la mano. Aprendizaje significativo. Aquello que va vinculado con un evento que tú ya reconoces. Se vincula ese evento que tú ya reconoces con el contenido actual y resulta que se hace algo significativo. Y aprendizaje por preferencia sensorial. Visual, auditivo, kinestésico. ¿Ok? Ahí están los principales tipos de aprendizaje. ¿Dudas acá? No, maestra. No, maestra. Bueno, pues vamos a dejarle acá, chicos. Vamos a dejarle acá del contenido. Vamos a dedicar unos minutos para comentarios, para que registre esas participaciones y bueno, con esto terminaríamos la clase del día de hoy. Y para que estén pendientes mañana, trabajamos en nuestro primer foro de discusión. Y con eso terminaríamos también mañana nuestra semana. ¿Me pasan sus apellidos, por favor? Compañeros que estuvieron participando. Martínez. Alondra. Gracias. Sí. Cruz Montiel Mariana. ¿Quién más? Ramos Martínez. Jocelyn. Gracias. ¿Alguien más? Por ahí Granados. participaron compañeros. ¿Cómo? Granados, Magadán. Israel. Sí. Y también en el chat escribieron que Cruz Matías. Gracias, Israel. Sí. Participó otro compañero, pero no. Garduño Lea. ¿Cómo? Luis Armando. Garduño Lea Luis Armando. ¿Ustedes o lo puso en el chat? No, lo puso en el chat. A ver. Gracias, compañera. Gracias. Bueno, pues ahí están las participaciones. ¿Alguien más? ¿Un comentario? ¿Cómo ven? La que estuvo de preguntona también cuenta como participación. Sí, sí. Dulce, eres Dulce, ¿verdad? Ajá, Chávez García. Sí, Dulce. Maestra, también cuando dijo que de qué otra forma aprendemos, y yo dije que mediante el juego de ajedrez. Esa fue participación. Ah, bueno. Entonces yo también. Cruz Hernández. Gracias, Anaí.
Gracias, maestra. Le dije de aprender a manejar. Ok, sí, estos que pusimos como ejemplos de aquí en la diapositiva también. Páseme su apellido, compañera. Ventura Escobar Brenda. Yo también, maestra, yo dije que las experiencias vividas también, ¿no? Apellido. García Vera. Donovan, el que se nos quedó ayer al final. Sí. Sí, yo sí tengo buena memoria. Sí, una disculpa porque salí antes. Bueno, me salí antes yo sin avisar y me tardé más de la cuenta. Ok. Bueno, jóvenes, vamos a dejarle acá. El día de mañana estén al pendiente en nuestro grupo de WhatsApp. No. Ey, ven para acá. Estén al pendientes ven para acá. Estén al pendientes en el grupo de WhatsApp porque vamos a trabajar en nuestro primer foro de discusión. Por ahí también, si hay alguna duda, vi por aquí que un compañero, una compañera es la primera vez que asiste acá a las clases, ahí van a estar las instrucciones. Y bueno, nos ponemos en contacto mañana. Que tengan bonito día. Gracias. Espero su trabajo el viernes. Gracias, maestra. Cuídense. Descansa hasta maestra. mañana. Igualmente, a cuidarnos.